Los dones del Espíritu Santo versus ídolos mudos. La Biblia nos dice que en cuanto a los dones espirituales, en 1 Corintios 12, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros les da por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es importante cuando el apóstol Pablo quiere hablarles de los dones del Espíritu Santo para el ministerio, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Hablemos un poquito del contexto cultural y religioso de Corinto. Corinto era una ciudad muy influyente por su comercio marítimo y su ubicación geográfica, pero muy idólatra. Adoraban, aparte de otros ídolos, a la diosa Venus, que era una diosa romana, la misma que para los griegos era Afrodita, y esta era la diosa de la lujuria y el placer carnal, la diosa del amor, de la belleza y la fertilidad. Allí los ritos para Afrodita o para Venus incluían actos de lujuria y prostitución. Corinto era la ciudad más viciosa y perversa en el mundo romano. Y allí llegó el apóstol Pablo a predicar el mensaje de Jesucristo. Y poco a poco la iglesia fue creciendo, pero debían cuidarse mucho, ya que por la situación que se vivía allí, eran muy vulnerables a caer nuevamente en el desorden sexual y a atribuirle a ese ídolo el éxito familiar, económico, agrícola y el progreso en cualquier área de sus vidas. Allí las mujeres más hermosas las dedicaban a la prostitución a fin de rendirle culto a ese ídolo. Y los demonios venían y poseían a esas personas y comenzaban a alabar a la diosa Venus, a la misma Afrodita y a rendirle honor por todos los dones o regalos que supuestamente les había dado. La palabra don se refiere a una dádiva, a un regalo. Un don es un poder, un regalo, un favor que viene de una entidad espiritual. Y por eso Pablo quería aclararles que los dones que la iglesia tenía eran de un mismo espíritu, es decir, el Espíritu Santo. No eran diferentes espíritus o dioses, sino uno solo, el Espíritu Santo, el mismo Dios, y operaba de muchas maneras. Entonces Pablo por eso les escribe así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Debían tener claro que no eran esos ídolos mudos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no caminan. No eran más que ídolos mudos. Y ellos no eran los que hacían los milagros, no eran ellos los que bendecían sus cultivos. No tenían por qué ofrecerles a sus hijas y no tenían ningún poder milagroso. Era uno solo, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo que estaba en ellos. Era quien hacía estos milagros. Entonces, una evidencia de que habían creído que Jesús es el verdadero Dios y Señor era que ellos abandonaban sus prácticas paganas y se dedicaban a adorar
únicamente al Señor Jesucristo. Y el creer en Jesucristo incluía la dotación de poderes espirituales llamados dones espirituales o dones del Espíritu Santo. Pero el don del Espíritu Santo incluía principalmente la revelación de la salvación en Cristo y un nuevo nacimiento en la fe, una convicción profunda en Jesucristo como Dios y Señor. Entonces, llamar a Jesucristo el Señor era por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo, ellos no podían maldecir al Señor. Ellos no podían atribuir a los ídolos la bendición de Dios en sus tierras, en sus familias, los milagros, la sanidad, el éxito en las tierras. La sanidad no venía de los espíritus o ídolos, sino del Espíritu Santo a quien Jesucristo les había dado. Entonces abandonaban esa falsa creencia de atribuir a los ídolos la gracia de Dios. Decir que Jesús es el Señor en ese contexto pagano era decir que Jesús es Dios. Y si aceptaban a Jesús como Dios, entonces es porque el Espíritu Santo vivía en ellos, se los había revelado. Porque al aceptar a Jesús como único Señor, era humillarse ante Él en plena fe y dejar atrás todos esos ídolos y creencias paganas. Y esto no podía ocurrir sino por la obra del Espíritu Santo. Y este sigue siendo el mismo principio para abandonar el mundo de pecado. Nadie puede abandonar sus ídolos y su mundo lleno de malos hábitos y prácticas de pecado, a menos que el Espíritu Santo haya hecho su obra en su vida. Pero para que el Espíritu Santo haga la obra, la persona tiene que prestar oído. Así la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y los dones del Espíritu Santo comienzan a verse a medida que como miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo funcionamos para el servicio de los demás. Entonces, una prueba que eran verdaderos creyentes de Jesús era que ellos jamás volvían a esas creencias idólatras o paganas. Y no volvían a eso porque el Espíritu Santo ahora estaba en ellos. El Espíritu Santo daba testimonio de Jesús y nadie podía maldecir al Señor, blasfemar contra Él, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y nadie podía decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Decir que Jesús es el Señor en ese contexto de esa época era decir Jesús es Dios. Entonces nadie podía decir que Jesús era Dios a menos que el Espíritu Santo se lo revelara. Bien, ahora entonces el apóstol Pablo enseña que los dones son virtudes o dotaciones de poder del Espíritu Santo que da a cada uno de los miembros de la iglesia y que son para el servicio de los demás creyentes y que con esos dones la iglesia ejerce su ministerio y sigue creciendo y cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice que hay diversos dones pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo para operar en los dones del Espíritu Santo, para ejercer un ministerio, una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Eres un instrumento del Espíritu Santo. Dios quiere y puede usarte hoy más que nunca. Primero, porque el día se acerca, cuando seremos levantados como iglesia. Y segundo, porque el mundo nos necesita. Y Dios ama mucho el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que unos a otros nos amemos. Y esos dones son dados para mostrar el amor de Dios en la iglesia, a las personas. Él quiere traer su sanidad, su paz, su amor, su perdón, su gracia salvadora, sus poderes gloriosos y sobrenaturales sobre nosotros. Y si tú no lo haces, otro lo hará y te perderás la dicha de servir a Dios y a sus propósitos. Únete a la iglesia, únete a Cristo y sé feliz. Te bendigo con la capacidad de comprender el plan que Dios tiene para ti. Ese plan maravilloso no solo de salvación, sino de ser un siervo en su reino a través de su iglesia y los dones que Él te da. Amén. Muchas bendiciones.